Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en la primera carta a Pedro, de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Mientras ustedes buscan en sus Biblias, para poder entender el contexto de nuestro capítulo, es necesario que observemos los capítulos o los versículos que están antes, del 3 al 25, donde el apóstol Pedro nos muestra que los cristianos tenemos algunas responsabilidades. ¿Cómo cuáles? Bueno, primero, la responsabilidad que tenemos con el Estado, respetar a las autoridades que están establecidas, sea que nos gusten o no. No vamos a entrar ahí en más polémica. Segundo, responsabilidades con los jefes. Si nosotros somos empleados, debemos respetar a nuestros jefes. Y lo tercero, y más importante, es nuestras responsabilidades con el Señor Jesucristo, porque Él dio su vida por nosotros. Ahora bien, en los versículos que vamos a leer, 1 al 7, se nos enseña acerca de las relaciones entre los cónyuges y cómo estos deben sujetarse por amor a Cristo. Si Cristo no está en nuestra relación, es muy difícil que nosotros podamos honrar, amar y cuidar a nuestra esposa o esposo. ¿Encontró los versículos? Primera de Pedro 3, versículos 1 al 7. Voy a invitarlos a que se pongan de pie. Dice así: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestras conductas casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oremos. Amado Señor, delante de ti estamos con un corazón agradecidos, porque en este día podemos honrarte, alabarte, porque tú eres el merecedor de toda honra y toda gloria. Y te damos gracias porque tenemos la libertad de poder venir hacia tu templo y adorarte junto a esta comunidad. Porque libremente podemos levantar nuestros brazos, predicar tu evangelio, sabiendo de que hay muchas otras personas que son perseguidas, incluso con muerte, por anunciar tu nombre. Por eso te agradecemos, Señor, porque hoy podemos estar aquí escuchando tu palabra. Y ahora te pido que tú suplas las falencias del predicador y que sea tu voz hablando y no la voz del hombre. Cuídanos y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? El tema de la sujeción en el matrimonio puede provocar cierta incomodidad, sobre todo en este tiempo en donde las premisas que se han levantado es igualdad y muerte al patriarcado. Pero yo les tengo unas preguntas. ¿Podemos interpretar este texto, las palabras del apóstol Pedro, como contaminadas por el machismo? No, es que Pedro escribe de esta forma porque estaba en una cultura machista y este texto está contaminado, por tanto, por el machismo. O por otro lado, ¿significan estas palabras que la mujer es inferior al hombre y que éste puede hacer siempre lo que quiere? ¿Podríamos los hombres interpretar este texto de esa forma? Sin duda, este mensaje
contiene una explicación, una exhortación rupturista con el espíritu caótico que ha surgido hace algunos años, con lo que se denomina el feminismo extremo. Pero también es rupturista con el concepto antiguo del hombre como amo y señor del hogar. Por tanto, quiero exhortarlos a dejarse convencer por las Escrituras y no por los pensamientos culturales, por nuestros propios pensamientos o incluso por lo que ha sido nuestra descendencia o nuestra ascendencia, lo que ha sido, lo que hemos visto con nuestros padres o nuestros abuelos. No por eso es bueno. El propósito entonces de este sermón: que los matrimonios presentes crezcan en amor, en madurez, a través de la obediencia a Dios, porque Cristo es la roca. Nosotros vamos construyendo sobre Cristo, que es la roca, sobre su palabra. Pero también es bueno que los solteros observen de manera correcta cómo deben actuar dentro del marco del matrimonio. Por eso, el tema o el título de este sermón es los relacionamientos con amor. Y observaremos 3 puntos: la responsabilidad de la esposa, la responsabilidad del ejemplo a seguir y la responsabilidad del esposo. Observemos nuestro primer punto: la responsabilidad de la esposa. Este capítulo es la continuidad de lo que el apóstol Pedro viene exhortando en los versículos anteriores. ¿Qué cosa? La sumisión que debemos tener los unos por los otros. Es decir, Pablo comienza diciendo, si ustedes se dan cuenta, a sí mismo. Y eso es una continuidad. La sumisión en el hogar lleva los mismos principios o los mismos parámetros del respeto hacia el gobierno, hacia los empleadores y hacia Cristo, siendo por tanto un acto no solo de hechos, no solo de obras, sino del corazón, como fue demostrado por nuestro Señor Jesucristo en los versículos 21 al 25. Entonces, mis hermanos, es de suma importancia entender que la sujeción en el matrimonio es con igualdad en importancia, dignidad y honor. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo estuvo sujeto a sus padres terrenales y también al Padre Celestial, pero no por eso se volvió menor que ellos. En consecuencia, si nosotros observamos esto, el mandato a las esposas de estar sujetas a sus maridos nunca debería ser tomado como un mandato que vea a la mujer con una personalidad débil o con una espiritualidad inferior o con una importancia menor, sino como el cumplimiento de la palabra de nuestro Señor. Esto quiere decir que el respeto en el matrimonio sigue los mismos principios que la sujeción en otras áreas. Nosotros debemos someternos a las autoridades nombradas por Dios, a menos que éstas nos lleven a pecar. ¿Cierto? Si se levantase una ley que está en contra de la palabra de Dios, nosotros podemos no obedecerla y deberíamos no obedecerla. Nosotros también honramos a nuestros padres y así nos dice la Escritura que debemos honrar a nuestros padres, a menos que estos nos lleven al pecado. Si nuestros padres nos mandan a robar, a mentir, no podemos obedecer eso. Si cualquiera de estas entidades nos llevan al pecado, ¿es correcto entonces desobedecer? ¿Para qué? ¿Para seguir mi opinión? ¿Para seguir lo que yo creo que es correcto? No. Para obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Se acuerdan de Hechos 4? Cuando ellos siguieron predicando el Evangelio a pesar de que le decían que no lo hicieran. Bajo este principio, Pedro dice: estad sujetas a vuestros maridos. Pedro cuidadosamente observa que las esposas son llamadas a sujetarse a sus maridos. Pero atención, no dice a todos los hombres en general, sino a sus esposos. Y como posiblemente nuestros corazones perversos levantan excusas para no obedecer la palabra de Dios, observemos lo siguiente.
Jesús se sometió a sus padres, Lucas 2:51. Los ciudadanos se deben someter a las autoridades del Estado, Romanos 13:1. El universo se somete al Señor como creador de todo, Primera de Corintios 15. Los cristianos se someten a sus líderes en la iglesia, Primera de Corintios 16. La iglesia se somete a Jesús, Efesios 5. Con un buen entendimiento bíblico, se observa que debe existir esta sujeción. Pero es bueno reflexionar, ya que estamos en este tema, lo que no significa la sujeción del esposo a la esposa. De esta manera será mucho más fácil entender su correcta interpretación. Y quiero que podamos observar 6 puntos sobre esto. Son rapiditos. La sujeción no significa estar de acuerdo con todo lo que dice o hace tu esposo. Aquí las mujeres pueden tomar nota. Recordemos que todo lo que conduzca al pecado, todo lo que te lleve a pecar o esté fuera de la voluntad de Dios debe ser rechazado. Por esto el apóstol Pedro nos exhorta a que no cedas tu creencia, tu fe. 2. Sujeción no significa dejar tu cerebro o tu voluntad. Eres, querida hermana, un ser pensante, inteligente, autovalente, que puede actuar por sí misma, que tiene un conocimiento bíblico, que sabe qué es lo correcto. No significa que tengas que dejar tu voluntad por sujetarte a los caprichos de tu esposo. 3. Sujeción no significa poner la voluntad de tu esposo antes que la voluntad de Cristo. El texto claramente nos enseña que la mujer es seguidora ¿de quién? De Cristo, antes de ser la seguidora de su esposo. Y aquí les tengo algo que a lo mejor, un dicho que a lo mejor les va a incomodar. Tu esposo o tus hijos no son antes que Dios. Dios es primero. Amén. Cuesta. 4. Sujeción no significa depender únicamente de tu esposo. Es cierto que un buen esposo debería fortalecer, edificar y sostener a su esposa, alentarla a que crezca en gracia, que pueda madurar en el Evangelio, que busque del Señor. Pero si los esposos no lo hacemos, no significa que ustedes no deban crecer en santidad, en conocimiento, abrir su Biblia, leer, crecer en misericordia. Eres llamada a desarrollar la piedad, a desarrollar tu santidad, tu carácter, que sea como el Señor Jesucristo, crecer en amor. Si los esposos no lo hacemos, hermana, tú tienes que hacerlo. 5. Sujeción en el matrimonio no es dejar hacer lo que quiera contigo. No permitas que haya violencia. Y no estoy hablando aquí solo de lo físico. También me refiero a lo psicológico, a lo emocional, a lo monetario, a lo sexual. Y como familia queremos decirle lo siguiente. Si estás pasando por esto, cuenta conmigo, cuenta con nosotros. Haremos lo imposible para ayudarte y para sacarte de ese contexto. No lo permitas. 6. Sujeción en el matrimonio no es desigualdad. La honra de la esposa al esposo no es porque se lo merezca. Estamos claros que no nos merecemos que ustedes se sujeten a nosotros. No es porque el hombre tenga más valor o que seamos más bacanes. Es por obediencia a Cristo. Es una actitud que dice, me deleito porque tratas de amar como Cristo ama. Fallas, pero lo tratas. Te arrepientes. Y te amo a pesar de tus errores y tus debilidades. Soy feliz cuando tomas las responsabilidades y me diriges con amor. No con odio, no con gritos, no con miedo, sino en amor. Qué diferentes serían nuestros matrimonios
La sujeción de la esposa es una expresión poderosa de su confianza en Dios. Este tipo de fe y de conducta puede lograr grandes cosas, aún, nos dice nuestro texto, sin palabras. Por eso el apóstol Pedro escribe, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta, de sus esposas. No está diciendo que las esposas nunca le han predicado el evangelio. El texto ya asume que la esposa mostró quién es Cristo. Ahora, ¿qué queda hacer? Mostrar a Cristo con la conducta. Ser un reflejo realmente del Señor Jesucristo. Pedro les recuerda a las esposas cristianas con esposos no cristianos que pueden impactar sus vidas a través de imitar al Señor Jesucristo. Hasta el punto en donde ellos quieran escuchar más del Evangelio y se arrepientan de sus pecados. Por tanto, queridas hermanas, no sirve de nada que sean esposas cristianas, que tengan a Jesús en la boca, pero no en el corazón. Es fácil tener una Biblia en nuestras manos. ¿Y qué pasa en el corazón? ¿Estamos imitando al Señor? ¿Ustedes están siendo como Cristo? El apóstol Pedro en esta ocasión aconseja a las mujeres a que sean buenas esposas y que mediante la predicación activa de ser reflejo de Cristo, hagan caer estas barreras de prejuicio y hostilidad que pueden tener estos esposos no cristianos. Y así puedan llevarlos ante el Señor. No es la sumisión del miedo. No es que yo no le voy a decir nada porque le tengo miedo, porque le tengo temor, sino es la sujeción del amor, por respetar lo que la Escritura nos dice. Y para esto el apóstol Pedro no solo se esfuerza en mencionar la responsabilidad de la esposa, sino que valida todo lo que está hablando a través de un gran ejemplo bíblico. ¿Cierto? Y pasamos a nuestro segundo punto, el corazón a seguir, versículos 3 al 6, para que lo pueda tener abierto ahí. Abra su Biblia para que vea que no me estoy escapando por ningún lado. ¿Qué dice? Vuestro atavío no sea el externo. Atavío es el conjunto de arreglos como el acicalamiento o el fashion emergency o echarse una manito de gato. Es necesario que el apóstol Pedro, entender que el apóstol Pedro no está prohibiendo los adornos, ojo, como algunas iglesias creen, sino más bien él está prohibiendo los excesos en lo superficial. Él está evitando que la centralidad caiga en lo corporal, en lo sensorial, en lo sensual. Para la mujer piadosa, el adorno externo es con moderación. Y su énfasis siempre es la hermosura interna, donde habita el carácter de Cristo. Es crecer en gracia, crecer en piedad, ser más como Cristo. En el mundo en que vivía el apóstol Pedro, las mujeres se arreglaban y tintaban su cabello frecuentemente, como ahora. Pero también usaban pelucas, especialmente rubias, con cabello importado desde Alemania. Y Pedro tenía esto presente cuando habló de esa belleza externa. Pero él no está prohibiendo que una mujer se arregle el cabello, o que use joyas, o que pueda usar vestidos, o que se preocupe de sí misma. El apóstol Pedro está tratando de enfocarnos al punto correcto. Mirar a Cristo, crecer en gracia, crecer en la piedad. Por eso dice que lo más importante es adornar el interior, es decir, el corazón. No el corazón, ¿cierto? El órgano, sino para los judíos, cada vez que hablan de corazón, es el todo del hombre. Es lo que te hace ser un ser humano. Por tanto, la belleza real proviene del corazón que busca a Dios. El punto del apóstol Pedro no es que estas cosas sean prohibidas ni malas, sino que no pueden ser el centro de nuestras vidas.
¿Ustedes creen que yo impresioné a mi esposa por la belleza? Estamos claros que no. La convencí orando harto. Queridas hermanas y hermanos, no es malo ir a la peluquería. No es malo darse un día donde se preocupen de ustedes mismas y hagan todo lo que quieran hacer. Lo malo es que inviertan más tiempo, más dinero, más preocupación en estas cosas terrenales que pasan que en alimentar sus almas a través de la palabra de Dios. Eso es malo. Que ustedes se gasten 50, 60, 70 mil pesos en un vestido y no tengan Biblia, porque no han sido capaces de comprarse una Biblia. Eso es malo. Que puedan ver las teleseries y invertir 1, 2, 3 horas y no invertir lo mismo en oración, en búsqueda de nuestro Señor. No voy a hablar del fútbol. Pedro describe la belleza como poseer un espíritu afable y apacible, y que esto es de grande estima delante de Dios. El corazón con mansedumbre, el corazón con amor, santo, es agradable delante de Dios. Podríamos entonces decir que un corazón orgulloso, que es pronto para cuestionar, no estoy diciendo que las mujeres cuestionan, pero un corazón que cuestiona rápidamente, que maltrata al otro con sus palabras, no agrada a Dios. Escuché unos amenes de algunos esposos por ahí. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Yo no sé si ustedes alguna vez han leído este texto, los hombres, y han querido que sus esposas le digan Señor. Olvídenlo, no lo van a hacer. Y cuando entendamos qué significa realmente esta palabra Señor, no vamos a querer hacerlo. Pero les recuerda que no las llama a un nuevo estándar, sino a algo que ya era practicado por las mujeres santas tiempos atrás. Es cierto que una mujer puede confiar en su propia habilidad para influenciar a su marido, o puede confiar en Dios. Una mujer puede confiar en su belleza externa, o puede confiar en Dios y cultivar un espíritu afable y apacible. Al final de todo, lo correcto siempre será confiar en el Señor, para que puedan ser ustedes mujeres santas, que honren y esperen la voluntad de nuestro Dios, sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Como ejemplo, entonces, se nos menciona a Sara y cómo ella honraba a su esposo Abraham. Sara, si ustedes recuerdan, fue conocida por su belleza externa, ¿cierto? La Escritura dice que era muy hermosa, pero el apóstol Pedro comenta que ella había aprendido el arte de la sujeción y de la belleza interior, esa belleza que consiste en reflejar a Cristo. Una mujer hermosa, un hombre hermoso, no es el que mide 1,81 m, tiene un pantalón azul y una camisa media gris y un reloj azul. Ese no es un hombre bello. Estamos claros que no. Yo ando así por si acaso. Sino aquel que imita a Cristo. Una mujer hermosa, una esposa hermosa, es aquella que imita a Cristo. Yo amo a mi esposa y la encuentro hermosa. Pero lo que más me cautiva es su amor por el Señor y su fe en el Señor. Te amo. Y yo no sé si todos se dieron cuenta al leer este texto que Sara llama a su esposo Señor, ¿cierto? Lo decíamos.
Y eso podría sonar algo chocante para nosotros. Si yo escuchara a una esposa decirle Señor a su esposo, sería algo chocante para nuestra cultura, porque tiene una connotación de superioridad. Pero déjenme decirle que esto no significa para nada que el varón puede levantar su pecho de manera orgullosa, sino que más bien es una tremenda demanda que se le está haciendo. Sara, cuando le dice Señor a Abraham, está haciendo una tremenda demanda. Lo vamos a ver. Cuando Sara obedeció a Abraham y lo llamaba Señor, le recordaba las responsabilidades que él tenía, incluso en las cosas que ella realizaba bajo su dirección. ¿Se acuerdan ustedes que Abraham pecó terriblemente con Sara no una vez, sino 2 veces? En Génesis 12 y en Génesis 20. Hace pasar a Sara como su hermana. En Génesis 12 le miente al faraón y en Génesis 20 le miente al rey Gerar. Por tanto, cuando Sara le dice Señor a Abraham, lo está respetando, pero también le está recordando que él es culpable de sus pecados, que él es culpable por esa mentira, que él es el Señor, que él es el responsable de ese pecado ante el Señor. Así que pensémoslo 2 veces si los hombres queremos que nuestras esposas nos llamen Señor. El matrimonio agradable delante de Dios es aquel en donde el hombre es hombre de verdad y no divide sus faltas echándole la culpa a la esposa, sino más bien coloca esa responsabilidad sobre sus hombros y lo asume como responsable. Pero a la vez, cuando hay victorias, los compartes. Comparte la gloria, comparte los logros con su amada. Ese es un hombre, ese es un esposo. Una relación respetuosa entre esposos siempre fortalecerá la relación. Así que Pedro llama a los maridos a que traten a sus esposas con respeto, como se lo merecen. Es hermoso ver a una pareja tratarse con amor y con respeto. Es saludable para nuestros hijos ver que sus padres se tratan con amor y con comprensión y con respeto. Es bueno para los solteros de la iglesia ver a los matrimonios y querer casarse. Pero ¿cuántas veces ha pasado que los solteros no quieren casarse para no ser como nosotros? E incluso los casados le dicen, ¿y te vas a casar tan joven? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Todavía tienes tiempo para arrepentirte? La Escritura no nos dice eso. Nos dice que deberíamos ser matrimonios ejemplos para que los solteros o para que los recién casados miren estos matrimonios antiguos con madurez y los quieran imitar. Quieran imitar ese amor, esa comprensión, la delicadeza que debe haber en una relación. La sumisión verdadera es esa que está llena de fe en Dios, que no tiene espacio para el miedo, para el terror. Honrar a Dios es aferrarse de manera activa a la voluntad de Dios, demostrando confianza en Él. Es un corazón que guía a los demás. Es un corazón que ve estos buenos ejemplos y los imitan. Pero ahora toca la parte que las mujeres están esperando. Que hablemos del esposo. Escuché pocos amenes, parece que no. El corazón del esposo. El apóstol Pedro demanda a los esposos a habitar con sus esposas. No simplemente a compartir la casa, no simplemente a coexistir bajo un mismo techo, sino a amar perfectamente, incondicionalmente y sacrificialmente a sus esposas. El texto está hablando de un esposo que verdaderamente vive con su esposa, que tiene una relación íntima y amorosa con ella. Se está hablando de un esposo piadoso que entiende la unidad esencial que Dios ha establecido entre él y su esposa. Efesios 5, 28 nos dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El esposo piadoso se compromete con el trabajo de entender a su esposa, de conocerla bien. Y producto de conocerla bien, es capaz de demostrarle su amor de una manera más efectiva. Es decir, sabiamente. Hombres, no perdamos la caballerosidad, el romanticismo, el cuidado de nuestras esposas, el regaloneo. Debemos morir cada día por amor a nuestras esposas. No porque se lo merezcan, no porque sean perfectas, no porque no cometen errores, sino por amor a Dios. Debemos morir a nuestro egoísmo, a ese machismo que tan dañinamente ha entrado a la iglesia y la ha contaminado y nos ha contaminado a nosotros. Cuando un esposo entiende que debe amar profundamente a su esposa, Dios lo dirige. Y esto es para que viva con su esposa sabiamente, alegremente. Y aquí es donde muchos hombres fallamos y batallamos para llevarlo a cabo. Tal vez tengamos el conocimiento acerca de nuestras esposas, pero no lo utilizamos para vivir con ellas en una relación santa, amorosa y cariñosa. Nosotros sabemos lo que les gusta a nuestras esposas y lo que no les gusta a nuestras esposas. Entonces, comencemos a tratarlas como les gusta y como se lo merecen. Un esposo piadoso sabe cómo hacer que su esposa se sienta honrada, que se sienta amada, que se sienta escuchada. Él se asegura de que ella no se sienta como una empleada bajo el poder de un dictador, como la encargada de limpiar, de cocinar, de cuidar a los niños. Queridos varones, cuando tú haces las cosas en la casa, como cocinar, lavar la ropa, barrer, ordenar, vestir a los niños, ayudarlos a estudiar, no le estás haciendo un favor a tu esposa. No le estás ayudando en las cosas de la casa. Estás cumpliendo con tu responsabilidad. Tu esposa no es la empleada de la casa. Si tú haces estas cosas es porque vives ahí. Y es también tu responsabilidad mantener el orden, la higiene y el cuidado de los hijos. Y sé que el corazón de muchos hombres puede estar diciendo, pero yo salgo a trabajar todo el día y cuando llego a casa quiero sentarme en el sillón, prender la tele y que me sirvan. Y yo les pregunto lo siguiente, ¿ustedes creen que sus esposas están de vacaciones en la casa? ¿O que viven en un hotel donde hay servicio a la habitación? ¿O que el trabajo de ellas es menos pesado o menos importante que el de ustedes, porque ustedes salen a una oficina? Ser el hombre de la casa no es ser el patrón del fondo. No es ser el amo y el señor. Ser el hombre de la casa es llegar del trabajo cansado y servirle a tu esposa y cuidar a tus hijos y hacer que tu esposa descanse. Y esto es porque imitamos a Cristo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, que siendo el Rey de todo, el Señor de todo, se humilló y lavó los pies de los discípulos. Y nos perdona cada día y nos sirve a nosotros que no lo merecemos. Esta fue una enseñanza radical en el mundo que Pedro vivía. En la cultura antigua el esposo tenía derechos absolutos sobre la mujer y la esposa no tenía derecho alguno en el matrimonio. En el mundo romano, si un hombre sorprendía a su esposa en el acto del adulterio, podía matarla en ese mismo momento. Pero si una esposa sorprendía a su marido, no podía hacer nada. Todos los deberes y las obligaciones del matrimonio eran demandadas solo para las esposas. Y todos los derechos eran para el hombre. Todos los beneficios. Por eso el apóstol Pedro presenta esta enseñanza y nos comenta que el esposo tiene deberes, tiene obligaciones de parte de Dios para su esposa.
No tiene solo privilegios, tiene responsabilidades. Responsabilidades que deben observar a la mujer como el vaso más frágil y cuidarla, cuidar esa fragilidad. Cuando Pedro dice que la mujer hay que cuidarla como a vaso más frágil, está hablando de la fuerza física en comparación con la del hombre. Los hombres no necesariamente tienen más fuerza espiritual. Hay mujeres mucho más sabias, más espirituales, más santas, más bacanes que nosotros los hombres. Pero la mayoría de veces, por fisiología, por genética, los hombres somos más fuertes que las mujeres. Por lo tanto, al ser el hombre más fuerte de los dos cónyuges, el esposo debe llevar la carga más pesada. Y de esa forma, proteger a su esposa y mantener a su familia. Pero hoy en día vemos todo lo contrario. Cuando los hombres se enferman, ¿qué pasa? Caen en cama, que no se pueden parar, que no pueden hacer nada más. Y cuando la mamá se enferma, nadie se da cuenta. Está cuidando a los hijos, está cocinando, está cuidando al esposo que se siente mal. Hermanos, no nos hagan que hablen mal de nosotros. Hasta aquí entonces deberíamos llegar a la conclusión de que la esposa que entiende su papel de la sujeción, según las normas de las Escrituras, encontrará una completa satisfacción en su esposo. Nuevamente, no porque éste se lo merezca, no porque sea perfecto, sino porque sabe que hacer esto es hacer lo que Dios demanda, es obedecer su palabra. Pero también tenemos un consejo para los hombres. Sirvan y amen a sus esposas con todas sus fuerzas, porque esto tiene implicaciones espirituales. ¿Se dieron cuenta que dicen que nuestras oraciones tendrán estorbo? El apóstol Pedro nos dice que al fallar como esposos tenemos consecuencias espirituales. ¿Qué cosas? Nuestras oraciones tendrán una muralla ante Dios. A menos que el hombre cumpla con estas obligaciones, hay una barrera que impide que sus oraciones lleguen a Dios. Imagínate que tus oraciones no llegan a Dios si no somos responsables y diligentes como esposos. Todo esto debería provocar en nosotros un despertar, un buscar del Señor, honrar a nuestras esposas, para que podamos crecer en la espiritualidad. El apóstol Pedro ordena al marido que viva con su esposa sabiamente y que debe rendirle un amor honorable, respetuoso. Despertemos entonces, queridos hombres, e imitemos a nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida, que se entregó por completo por su iglesia hasta el día de hoy, por su esposa. Y quiero desafiarlos a 3 cosas para terminar. 1, busca del Señor y arrepiéntete de tus pecados. 2, que la esposa y el esposo se amen, honren y se respeten mutuamente. Y el tercer desafío, que en tu matrimonio haya un amor incondicional, con misericordia y con gracia. Amor incondicional lo entendemos, ¿cierto? Que no depende de lo que haga, yo debo amarlo. Pero misericordia es no darle lo que merece. Si nuestro esposo se porta mal, ¿qué merece? Que nos enojemos, ¿cierto? Misericordia es no dar lo que se merece el otro. Y gracia es dar lo que no merecemos. A lo mejor ese esposo no se merece que nos sujetemos, o las esposas no merecen que las amemos perfectamente, incondicionalmente. Gracia es dar lo que el otro no se merece. Misericordia es no dar lo que el otro no se merece.
Nosotros merecemos juicio, ¿cierto? Porque pecamos, pero tenemos misericordia, tenemos amor, tenemos un gran desafío como cristianos y esposos. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Amado Señor, delante de ti estamos